Muy bien, en esta mañana entonces el tema que llevaba este mensaje es cuando llega el Evangelio. Indudablemente hay una diferencia cuando llega la palabra de Dios a un hogar, a una familia. Cuando llega el Evangelio hay un cambio. Lo primero que viene a suceder es una transformación. Hay luz que llega en medio de las tinieblas y la oscuridad. Muchas veces la persona dice, yo no estoy en nada raro, yo no me meto en cosas raras. Yo nunca hice un trabajo, nunca fui un brujo, no fui un hechicero. Pero eso no quiere decir que no haya tinieblas en nuestra vida. Las tinieblas llegan por la falta de luz, por la falta de la presencia de Dios. Y el hombre es pecador. Por más que se trate de comportar lo más correctamente posible, el hombre peca en su corazón, en su mente, de alguna manera falta. Y el pecado es el único ámbito donde Satanás puede trabajar y obrar en las personas. Satanás es un especialista en engañar. Y él ha engañado a tantas personas haciéndole creer que no necesitan buscar a Dios porque su comportamiento no es tan malo como el otro. El otro sí es malo. Que vaya es el vecino del frente. Aquel. No, ese pariente que ese sí que necesita. Yo no soy tan malo. Trabajando en nuestro orgullo, haciéndonos pensar que no necesitamos nosotros un arrepentimiento o no necesitamos un cambio en nuestra vida. Cuando leemos la Biblia nos dice por cuanto todos pecaron. Y en ese todos estamos involucrados nosotros. Entonces en todos hay una necesidad de encontrarse con Dios para poner en orden nuestro interior, nuestro corazón y nuestra mente. Todos necesitamos que el Evangelio llegue a nuestra vida. Ahora, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, hay una transformación. Cuando el Evangelio es recibido y es aceptado, hay un cambio. ¿Qué es Evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Y esas buenas nuevas hablan de que Cristo ha cargado nuestras faltas, nuestros pecados. Habla de que Él ha tomado nuestro lugar. Habla de que Él nos da una oportunidad y que quiere transformar nuestras vidas. Cuando llega el Evangelio hay una transformación en aquellos que lo reciben, que lo aceptan. Porque podemos escuchar el Evangelio y hay mucha gente que es simpatizante. Me gusta lo que dicen, me gusta, yo leo de vez en cuando, pero no son practicantes, no han aceptado la palabra de Dios, no han aceptado el Evangelio. Son como esos seguidores de Jesús que lo seguían de lejos. Y ante la dificultad se alejaban, no querían saber nada. No. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay aceptación del Evangelio, tiene que haber un cambio. ¿Sí? Vamos a mirar algunos textos donde observaremos cómo obra la palabra de Dios haciendo un efecto en los corazones de las personas. Así que le invito a que abra su Biblia allí en Hechos capítulo 8. Vamos a leer un poquito, bastante. Hechos capítulo 8. Allí habla la palabra acerca de una persecución que hubo en contra de la iglesia. Y en esa persecución trataron de disuadir de que no se predicara el Evangelio, de que no se hablara de Jesús. Y la palabra narra lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Cuando habla de su muerte, está hablando de la muerte de Esteban. Esteban había sido apedreado y aquí aparece Saulo, que luego sería llamado Pablo, el apóstol Pablo. Entonces él estaba allí presente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Hubo una gran persecución en contra de la iglesia, de los cristianos, de los discípulos. Y esa persecución estaba encabezada por Saulo, este fariseo que estaba dispuesto a hacer lo que sea para que no se predicara más el Evangelio. Recibía cartas donde avalaban que lo que él hacía, y él tenía autoridad, y esa autoridad religiosa, esa autoridad política también, hacía que pudiera entrar en cualquier casa. Y dice, y arrastrándolos, sacaba por la fuerza y los llevaba a la cárcel o al concilio, o incluso en ese tiempo se estaba comenzando el tiempo de que los romanos hacían en el Coliseo. Entonces se enviaban allí, se los acusaba de algo, de sedición mayormente, y eran enviados a ese lugar donde largaban las fieras, leones, tigres, para divertir a los romanos. Entonces, dentro de todo eso estaba allí este varón Saulo haciendo todas estas cosas. Pero hoy lo que vamos a ver es la propagación del Evangelio. Pero todo ese entorno era lo que sucedía. Ahora, es llamativo cómo describe la palabra en el versículo 1. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, todo este desparramo que hubo fue para todos los hermanos. Todos los hermanos y hermanas de la iglesia fueron desparramados, fueron llevados, dejaron sus cosas, tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque los metían presos. Entonces, al irse, pasaba algo, que lo que ellos tenían lo compartían. Comenzaron a hablar a donde quiera que iban. Y estos lugares donde fueron, justamente los encontramos que no fue una casualidad o fue una decisión propia. Ya el Señor había hablado, Hechos 1:8, que comúnmente lo repetimos y lo decimos un montón de veces. Ese texto dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén es el lugar donde ellos estaban. Y luego dice, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro de los planes de Dios ya estaba que el Evangelio fuera predicado en esos lugares. Pero ellos estaban en Jerusalén, estaban cómodos, tranquilos, y hasta ese capítulo 8 no se movían. Ellos estaban en ese lugar. El capítulo 1, versículo 8, habla de que iban a recibir poder y que iban a ser llevados a distintos lugares a predicar el Evangelio. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el ser testigos habla de que iban a ser testigos en Jerusalén, donde estaban, y los lugares donde justamente aquí describe Hechos 8:1. Al revés, damos vuelta los números y en el mismo libro de Hechos encontramos cómo se cumple. Porque ellos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, pero dice salvo los apóstoles. O sea que iban todos los hermanos nuevos, creyentes, pero los apóstoles no salieron, ellos se quedaron en Jerusalén. O sea que esta expansión del Evangelio no fue por obra de los apóstoles, sino que fue de los hermanos comunes. Ellos fueron los que iban y predicaban el Evangelio. Se destaca uno, vamos a ver el versículo 4,
Dice, pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. Fíjense que ellos no iban callados, por más que eran perseguidos por predicar, ellos no se callaron. Ellos iban y hablaban, compartían el Evangelio. O sea, es una tarea que no podemos nosotros dejar de lado, compartir el Evangelio, hablarle a alguien. Hay gente necesitada y siempre vamos a compartir del Evangelio, vamos a compartir las buenas nuevas. Ellos estaban siendo perseguidos, pero sin embargo no cerraban su boca. Como habían dicho los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nuestro Dios es tan grande que nosotros no podemos ocultar las maravillas que Él hace. Y donde quiera que vayamos y anunciemos el Evangelio, tiene que pasar algo. Tiene que haber algo que abra los ojos a la persona. No podemos decir Jesucristo vive y la persona sigue en tinieblas. No. Hay una demostración de parte del Señor. Cuando exponemos el Evangelio, cuando exponemos la palabra, cuando decimos la verdad, tiene que haber algo que suceda en ese lugar. Las personas tienen que estar atentas a Dios. Fíjense ustedes que sigue diciendo en el versículo 5, acá vamos a ver sobre quién habla esta porción, se destaca este varón. Dice, entonces Felipe era uno de los diáconos de ese tiempo, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que todos estaban atentos a Felipe. Y cuando habla de Samaria solamente se destaca que él fue. Él solamente llegó a ese lugar. Y esta persona iba compartiendo y hablando todo lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona, en la familia, en el hogar. Les compartió las buenas nuevas. Y les decía, les predicaba a Cristo, dice aquí. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos, fíjense acá las señales cómo seguían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había una manifestación especial de parte de Dios que acompañaba con señales la predicación. Y siempre que nosotros prediquemos el Evangelio, allí también las señales van a seguirnos. No hace falta que nosotros hagamos una exposición o a veces creemos que... No. Nosotros no somos los que hacen la obra. El que hace la obra es el Señor. El Señor es el que trae liberación, el Señor es el que trae sanidad, el Señor es el que cambia los corazones. Y aquí Felipe estaba predicando el Evangelio y toda la gente estaba atenta. En el día de ayer tuvimos la posibilidad de ver dos lados, ¿no? En la mañana vinimos aquí a la iglesia a recibir una persona que quería hablar. El día anterior estuvimos con el oso acá esperando, no vino. El oso y Diana estuvimos aquí esperando a esta persona, no vino. Y en el día de ayer sí vino a la mañana. Así que vine con Karina y estuvimos hablando con esta persona. Pero vimos los dos lados. Porque por la tarde fuimos a este hogar que les comentaba hace un ratito. Había una necesidad tremenda, pero había un orgullo tal que no aceptaba el Evangelio, que no aceptaba un cambio. En el otro había una necesidad tremenda también, pero los corazones estaban dispuestos. Cuando llegamos allá parecía
Me recordaba al texto donde Pedro iba a la casa de Cornelio y le decía, estamos todos atentos para escuchar lo que dice. Porque aparecieron toda la familia, por el hecho de que le dijo que iba a ir el pastor a la iglesia. Y estaban todos ahí, los chicos, los grandes, eran como 11 que estaban ahí, toda la familia. En la mañana la mujer o esta persona que de pronto vino a buscar ayuda, me hizo una presentación de todos los títulos y todas las cosas que logró. Un montón de cosas, de nombre que licenciada y contadora pública y bueno, un montón de títulos que había estado en la universidad, en la UBA y bueno, todo. Pero su corazón un orgullo tremendo por los logros que había tenido y por lo que ella había alcanzado. Lo que había logrado por su fuerza de voluntad y su decisión. Y esta mujer, por más que decía, mira, hay algo, vos podés decir todo lo que sea, pero dentro de tu corazón vos necesitas algo. Hay una pieza que falta, y esa pieza es Jesucristo. Y mientras vos no tengas esa pieza, no tengas a Jesús en tu corazón, no vas a estar completa. Por más que tengas una buena economía, por más que no tengas necesidades, por más que sea que te preparás y haces todo y planificás y organizás todo, porque decía que nada le caía de sorpresa, estaba todo planificado en su vida, hasta que llegó un cáncer, hasta que le tocó a alguien cercano y de pronto se le vino todo abajo, y eso destruyó su hogar y todo. Entonces, el orgullo es lo que hace la diferencia. Entonces lo veíamos ayer, una persona con todas las posibilidades, económicamente, familiarmente, todo bien. Pero así, reacia al Evangelio. Y caemos en otra, donde hay una necesidad dentro de un hogar y que han volcado todo lo materialmente para ayudar a su hija con autismo, y al lado lleno de umbandas, que mientras estábamos orando pasaban las sombritas así. Cuando llegó se apagaban las luces, se prendían las luces, y todos estaban mirando como que, yo no soy de idea, digo, por la duda, asustados, pero dispuestos a escuchar. Y cuando les digo, ¿quién le gustaría recibir a Jesús? Y ahí dijeron todos, hasta los grandes y los chicos. Entonces, hay algo que impide realmente lograr del Señor, y es el orgullo de la persona. A veces lo que tenemos es un impedimento. Necesitamos entender que el único que puede ayudarnos a nosotros en todas las cosas es Jesús. Y la respuesta del Señor ante esa aceptación pasa lo mismo que aquí, en este texto. Porque dice Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Siempre que nosotros hablemos, nos tienen que acompañar las señales. ¿Sí? Tienen que acompañar las señales. Vamos a hablar de Cristo, pero también vamos a demostrar a ese Cristo real y verdadero. A veces nosotros decimos, bueno, pero yo no estoy apto, no estoy preparado, yo no estoy en condiciones, no sé, ponemos un montón de excusas, ¿sí? Cuando trabajaba en una casa de calefacción,
tenía que entregar unos radiadores. En San Martín trabajaba y tenía que entregar unos radiadores, tenía que armarlos. Me pasan un pedido y no me dicen que lo viene a buscar rápido. No, se habían olvidado ellos de pasármelo y me lo pasan. Tú hacelo ya. Oh. Y tenía que armar los radiadores. Bueno, había un compañero que me iba a ayudar. Y este compañero así, se movía porque andaba mal de la rodilla. Se había hecho el deportista y se golpeó la rodilla. Y bueno. Y yo metiendo, dale, que tenemos que entregar las cosas. Vamos. Ponía en la mesa armada del radiador. Y el otro se sienta y no, pará, no puedo moverme, me duele. Y se quejaba. Pero dale, dame una mano un ratito aunque sea. Y yo, no. Y se para y hace una fuerza. No puedo apoyar la pierna, no. Me parece que me voy a ir a mi casa y se no. Ay, y yo estaba ahí ya. Ay, y ya me puse loco. Entonces, ¿qué hago? Era un peticito así. Entonces agarro y le digo, vení acá. Lo agarro así, le pongo arriba un banco, sentate ahí. El otro se sienta. En el nombre de Jesús. Todo dolor se va ahora. Fuera. Y agarra, me mira. ¿Qué hiciste? Nada, oré, dale, ayúdame. Y empiezo a trabajar. Y se quedó en el banco y empezó a estirar la pierna. Che, no me duele, dice. Bueno, dale, ayúdame. Y yo me doy vuelta así y por ahí pasa corriendo, se va corriendo. Pues teníamos una escalera que subía por acá y había otra entrada. Y pasa por el otro lado. Y viene corriendo, no me duele, dice. Y salía. Oh. Pelusa le puse yo porque era más pelado que yo. Y vení acá, ayúdame. No, pero no me duele. Sí, ya sé, dale, le digo yo. A veces nosotros pensamos que tengo que estar bien, tengo que estar en paz, en tranquilidad, para que Dios obre. No somos nosotros los que hacen las cosas, es el Señor. ¿Sí? Si nosotros esperamos estar bien, no vamos a ver nunca nada, porque nosotros no estamos bien nunca. Siempre nos falta algo, siempre hay un problemita. Entonces necesitamos nosotros confiar en el Señor. Y Dios obra, le va a responder en cualquier necesidad que usted tenga. ¿Sí? Lo que parece más difícil, insólito, a veces también en esas cosas Dios responde. Dios obra de una manera maravillosa. Siempre que le demos nosotros la gloria a Él. ¿Sí? Y a través de eso este muchacho de Pelusa llegó a la iglesia. Ya no vio, no solamente escuchó, porque le había hablado ya anteriormente, pero había una demostración ahora, porque ahora él estaba bien de la rodilla. Che, me duele otra cosa ya. Bueno, no me hagas calentar, le decía yo. Bueno, hermanos, acá vemos que hay una recepción del pueblo, de la gente. Veían todo lo que sucedía, cómo Dios obraba. Y había sanidades, había milagros, había espíritus inmundos que salían. Y todas esas cosas era tan llamativo que todo el pueblo estaba allí atento. Dice el versículo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y también el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria y haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. Un engañador, un mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. O sea que este hombre también creyó. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Entonces, vemos que a medida que nosotros predicamos el Evangelio, también se va a ver ciertas cosas que es el enemigo obrando, ¿sí? Nosotros aquí en Argentina estamos en un lugar donde hay mucha gente que está en curanderismo, que está en la magia, en el horóscopo, en el tarot. Gente que ha participado en la tabla de Ouija, que ha participado en el juego de la llave, el juego de la copa, cosas que han hecho de alguna manera abriendo una puerta al enemigo. Eso es algo común, lamentablemente. Vemos muchos juegos que hacen. Se utilizaba mucho en las escuelas, los chicos que jugaban al Charlie, juegos que de pronto atraen a los espíritus. Y esos espíritus trabajan en las personas, persiguen a las personas y dañan a la persona. Todas esas cosas, cuando llega el Evangelio, se destapa la olla y se comienza a ver toda esa situación, ¿sí? Se ve que lo que engañaba, lo que mentía, no es el verdadero poder, sino que el poder está en uno solo, en Jesucristo. Satanás simplemente es un mentiroso, es un falso. Él no tiene poder ni autoridad. Había en una oportunidad un pastor que había llegado a un pueblo, y mientras él comenzaba su tarea en esa ciudad, tenía una reunión donde inauguraba o lo recibían a él, y él estaba a punto de ir a la reunión. Cuando está por salir, le aparece una persona en la casa y venía con una capa larga, negra, bien oscura, y se le presenta ahí y le dice: ¿usted es el pastor que viene acá? Sí, le dice yo. Mire, yo soy el brujo de acá y vengo a ver qué poder tiene usted, qué puede hacer usted. Agarra la capa hacia así, la mueve hacia un lado y comienza a ver un viento. Su Dios puede hacer esto. Sí, mi Dios puede hacer eso y mucho más. Hace la capa para el otro lado y empieza a aparecer bichos. Su Dios tiene poder para esto. Sí, mi Dios tiene mucho poder. Muéstreme su Dios. ¿Qué hace? Porque hasta ahora no veo nada. Entonces agarra el hombre: mire, yo me tengo que ir. Me voy a la iglesia. Pero vamos a hacer una cosa, venga. Se mete adentro y el otro lo mira. Venga. Entra, le dice: mire, acá tengo una Biblia. Yo me voy a la reunión, pero usted lea. Empieza a mirar todo lo que dice acá. Y acá Dios le va a hablar y le va a mostrar el poder que tiene. Y el hombre agarró la Biblia y dice: bueno, yo ya vengo. Lo dejó, se fue. Y este hombre lo miraba y se quedó ahí en la casa y comenzó a leer la Biblia. Y comenzó a ver, justamente allí cuando Dios utilizaba a Moisés en las plagas, comenzó a ver el poder de Dios y comenzó a leer todo lo que hacía. Cerró por un instante, pero ¿será que Dios puede hacer estas cosas? Abre nuevamente y ya llega a los evangelios. Y comienza a ver las obras que hizo Jesús.
¿Y cómo sanó? ¿Cómo liberó? Y cerró la Biblia. Y dice, si ese Dios existe, ¿dónde está? Porque hasta ahora no veo nada. Simplemente puedo leer esto. Entonces hace lo que sería una oración. Y dice, Dios de este libro, si estás presente, yo quiero conocerte. Quiero sentir. Quiero ver tu poder. Y en ese momento cayó algo sobre su vida, cayó de rodillas y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. El hombre que estaba solo. Cuando llega el pastor, lo encuentra llorando de rodillas, con la Biblia abierta. Y el hombre le dice, este brujo le dice, realmente su Dios tiene más poder. Ahora vengo. Y se fue. Y este no entendía nada. ¿Qué habrá pasado? Pues lo dejó ahí con la Biblia. No le dijo nada. Y al rato aparece este hombre con todos los aprendices que él tenía para mostrarle el libro y que le hablaran acerca de este Dios. Y ahí en esa ciudad era un lugar donde había mucha hechicería, mucha brujería, y allí el evangelio se comenzó a propagar. Nosotros no tenemos que hacer muchas cosas para demostrar el poder de Dios. 2 letritas. Fe. Simplemente creyendo en el Señor Jesucristo, las señales nos van a seguir. Simplemente depositando nuestra fe en Él. Muchas veces pensamos que el enemigo, la obra que hace, todo lo que sucede, cómo se mueve, yo escucho esto, aquello, y escuchamos un montón de cosas. Pero recuerde que Satanás es como si fuera que trabaja en crónica, ¿no? Que aparecen esas placas rojas y agrandan la situación, ¿no? Como que él no tiene poder, él no tiene autoridad, él ha sido vencido, él ha sido derrotado. Jesucristo lo venció y desde ese momento él simplemente es un león que está rugiendo, tratando de encontrar a alguien para devorar, porque ya no tiene autoridad ni fuerza. Si nosotros permitimos ser engañados, Él nos va a mantener así. Así como este brujo que estaba aquí, que de pronto hacía un montón de cosas y engañaba a la gente, diciendo que era alguien grande. Hasta que llegó el Evangelio, la verdad, llegó el grande a ese lugar, llegó Cristo y trajo liberación, trajo sanidad, trajo un cambio a ese lugar. En nuestra vida también, ahora este cambio que tenemos. Ahí leyó nuestro hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Entonces ahora tenemos novedad de vida, ahora el Evangelio está en nuestras vidas, ahora tenemos la verdad, ahora estamos en el camino, ahora podemos compartir con otros. Hoy el enemigo va a tratar de que nosotros no hablemos, no prediquemos. Si usted quiere ver a Dios obrar, haga lo que dice la Biblia, haga lo que hacían los seguidores de Jesús, y usted va a ver el respaldo de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Lo que Dios quiere hacer es demostrar a esta humanidad, a este mundo, que Él está presente, ¿sí? Cuando llega el Evangelio, hay un cambio. Tiene que haber una diferencia. Le invito a abrir su Biblia en Hechos 19. Vamos a ver otro texto allí. Y con esto vamos a ir cerrando en este día. Pero para observar que
que no es solamente sucede una vez o no. Cuando el Evangelio llega, va a haber un cambio. Fíjense ustedes, Hechos 19, leemos del versículo 1, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, ahora es Pablo, ya no es el perseguidor, no es Saulo, ahora es Pablo, es el apóstol Pablo. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Allí, cuando Pablo llega a Éfeso, en ese lugar, encuentra unos discípulos. Y esos discípulos no tenían todo el conocimiento, no estaba toda la revelación de quién era Jesús, no conocían, simplemente tenían el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, el que había comenzado la tarea para que llegara Jesús. En este tiempo sucede lo mismo. En este tiempo usted va a hablar con alguien y no tiene todo el plan completo. Hay gente que está a medias. Hay gente que de pronto, por una mala experiencia en una iglesia, por una situación con el pastor, o porque X situación, se aleja de una iglesia. Y no tiene el plan completo, no sabe, no entiende. Pero eso lo guarda. Solamente tienen una parte. Y Pablo le anuncia y le completa el panorama, y ellos deciden bautizarse. Nos vamos a topar con personas que van a creer que por sus méritos, por su forma de vida o por sus acciones, ya han arreglado su situación con Dios. Y eso no está. Todavía falta. Porque falta lo más importante, Jesús. Y mientras no esté Jesús en nuestra vida, no hay un cambio completo. Solamente es un esfuerzo humano que de una manera religiosa trata de acercarse a Dios. Y no va a alcanzar. Porque la conexión es Jesús. El puente es Jesús. Jesús es lo que tiene que hacer la transformación. Sigue el versículo 8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endurecidos algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Cuando habla del camino, fíjense que está con mayúscula, está hablando de los cristianos. Porque hasta ese momento se les llamaba los del camino, no eran conocidos como cristianos. Se les decía los del camino porque ellos predicaban en los caminos. Cada vez que la gente iba hacia Jerusalén, ellos iban ahí y les predicaban el Evangelio. Por eso les decían los del camino. Luego, en un momento más adelante, se le da el nombre de cristianos porque eran seguidores de Cristo. Ya quedó bien en claro a quiénes seguían. Entonces dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiramno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Allí la gente había estado atenta a todo lo que Pablo estaba hablando, pero algunos resistían, algunos no querían saber nada. Entonces Pablo se dedicó a predicar y anunciar el Evangelio a aquellos que aceptaran, a aquellos que recibieran la palabra. Y cada vez que el Evangelio es predicado, como dijimos anteriormente,
tiene que suceder algo. Dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Cada vez que se predica el Evangelio, tiene que haber una manifestación del poder de Dios, ¿sí? Así que prepárese para cuando hable por alguien, también está preparado a decirle, bueno, ¿querés que ore por vos? Y oramos. ¿Y qué le digo? Ore. Usted habla con Dios. Y Dios va a responder en la necesidad que hay, ¿sí? Dios sigue respaldando su palabra. Dios sigue demostrando que Él es fiel. Este tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos la posibilidad de anunciar el Evangelio. Y debemos hacerlo y ver la demostración del poder de Dios, ¿sí? Y por ahí, hasta ahí nos convertimos nosotros también. No, ya estamos entregados, ¿no? Dijo un hermano, me sorprendí de lo que pasó. Y sí, a veces nosotros hacemos las cosas a medias, pero Dios no hace las cosas a medias, Dios las hace completas. Y siempre nos va a demostrar que Él está presente. Amén. Así que, ¿cuántas necesidades hay en este mundo? ¿Cuántas necesidades hay alrededor nuestro? ¿Cuántas necesidades hay en los hogares? Tenemos una respuesta para todo eso. Es Jesús. Usted puede compartir el Evangelio y va a haber una respuesta, va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber algo que realmente haga que la persona entienda, ¿sí? Que busque a Dios. El orgullo es lo único que puede detener que la persona no vea, no sienta, no quiera. Pero cuando una persona está dispuesta, cuando está atenta a la palabra, va a recibir el poder de Dios. Dios va a obrar. Amén. Sea grande, sea pequeño, Dios puede trabajar en cualquier corazón. Amén. Así que cuando llega el Evangelio, hay un cambio. Y ese cambio es generado con aquellos que toman en serio esta tarea de ser embajadores y predicar la palabra, llevar el Evangelio. Usted es un embajador de la palabra. Usted es alguien que tiene que transmitir la palabra de Dios. Y en este tiempo Dios quiere respaldar su vida. Así que vamos a orar en este día y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a predicar la palabra. Ayúdame a que no me quede con la boca cerrada. Lo que he visto y lo que he oído, bueno, eso que pueda compartirlo. Y ahí usted también va a ver cómo Dios responde a ese clamor y va a ver a Dios obrando en medio de cualquier necesidad. ¿Amén? Póngase en pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestras vidas y que nos ayude a propagar el Evangelio. Y Él respalde todo lo que está en su palabra.